lanzarnos hacia el futuro. Mi nombre es Fanny Guedes. ¿Me escuchan bien? ¿Cuánto falta? Perfecto, Fanny, gracias. Gracias, gracias. Ajá. Mi nombre es Fanny Guedes y en esta oportunidad quería compartir con ustedes un poco mi experiencia y cómo conocí a Juan Carlos. O sea, yo soy profesional de la ingeniería de origen y después con una maestría en el área de negocios. He trabajado por más de 35 años en el mundo corporativo y en los últimos años me he dedicado a la consultoría en estrategia, en negocios, en la parte de tecnología, inteligencia artificial, en fin, un poco de esas áreas que ahora están en este mundo cambiante. Tuve la gran oportunidad de compartir con Juan Carlos la experiencia de aprendizaje en esta etapa de mi vida que es bien avanzada, como podrán ver ustedes por las cámaras, donde uno, bueno, lo importante es nunca dejar de aprender. Y tuve la oportunidad de estar en el programa que fue en la época de la pandemia, un programa un poco diferente donde incursionamos con toda la parte de la tecnología y estuvimos prácticamente todo el tiempo de forma virtual. Yo estoy en México y bueno, Juan Carlos en Argentina, tuvimos grupos de México, de Colombia, de Argentina mayormente, y fue, bueno, para mí una gran experiencia, como les comentaba, de mi experiencia en el mundo profesional, entrar en este aprendizaje que nos lleva Juan Carlos por toda esta parte del desarrollo del ser, desarrollo de habilidades, experiencias, el aprendizaje permanente de aprender haciendo, aprender del ser y aprender profesionalmente. Cómo esto es tan beneficioso que si yo lo hubiese tomado 20 años, quizás mi vida profesional hubiese sido de un éxito indetenible, ¿no? No me quejo de verdad, pero les recomiendo mucho este tipo de programas si están ustedes en cualquiera de las etapas que estén, porque para mí representó un gran cambio y una transformación importante. Bueno, sin más preámbulos, les voy a introducir al doctor Juan Carlos Lucas, quien es fundador de la Escuela de Hacer Historia, donde su principal actividad desde hace más de 20 años está centrada en el diseño y el desarrollo de programas de liderazgo, innovación, el coaching ejecutivo, movilización de culturas organizacionales. Es consultor, speaker internacional y autor de varios libros. Ha establecido una alianza con Fernando Flores, quien es considerado uno de los referentes mundiales en la transformación de las culturas empresariales y uno de los padres de la disciplina del coaching. Y previamente Juan se destacó siendo ingeniero de materiales y dedicándose a la parte científica, donde obtuvo su doctorado. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con el doctor Juan Carlos Lucas. Buenísimo, Fanny, muchas gracias, muy generosa tu presentación, muchas gracias por participar y ayudarnos en este evento. Yo quería hoy hablar sobre habilidades del líder despierto. Líder despierto es la denominación que damos al líder que necesitamos en el mundo que estamos transitando. La idea de este webinar es poder compartir todo el set de habilidades que nosotros nos dedicamos a entrenar en los líderes, a entrenar en los equipos. Y bueno, ya que el título del webinar tiene que ver con Líderes Despiertos, que es el título de este libro, donde está volcada toda este modelo de desarrollo de habilidades. De paso quería presentárselos y invitarlos, si entran ahí en ese sitio, www.jclucas.com.ar, pueden descargar gratuitamente la introducción, las primeras páginas del libro. Y también pueden acceder a un podcast que se llama con el mismo nombre, en las principales plataformas como Spotify, Apple Music, etc. Respecto del origen de la perspectiva que yo les voy a presentar, no quiero aburrirlos, simplemente quería decirles que
Yo tuve una fortuna que fue la de trabajar en épocas de génesis de esta disciplina con los principales maestros mundiales de estos temas vinculados a la transformación personal, organizacional, cultural. Y yo fui desarrollando el modelo que llamo Hacer Historia, que tiene básicamente tres ejes fundamentales. Uno de ellos tiene que ver con la perspectiva ontológica de Fernando Flores, uno de los mayores maestros y como un antecesor de la disciplina del coaching, que fue creada por discípulos de él. Fernando tiene la virtud de haber sido un gran articulador de una disciplina pragmática basada en tres tradiciones. Una de ellas es la de la filosofía analítica de actos de habla, que permiten comprender el lenguaje no como un código de palabras y oraciones, sino como un espacio en el cual nos coordinamos y movilizamos la acción. A eso le sumó también la biología del observador de Maturana y Varela, que permite una comprensión del fenómeno de la cognición humana y de la vida muy poderoso y muy en sintonía con una perspectiva que da centralidad al lenguaje. Por último, la dimensión de la fenomenología y la hermenéutica, que es la tercera pata, ¿no? Del modelo que fue articulando Fernando. Yo lo que hice fue articular a su vez el modelo de Fernando con la perspectiva de la comprensión y el autoconocimiento del propio carácter. Tuve la oportunidad de estudiar no solo con Fernando, sino con quien también pude hacer trabajos en conjunto, sino que pude estudiar muchos años también con Claudio Naranjo. Y en tercer lugar, también incorporé en este modelo las prácticas contemplativas, la meditación, desde distintas tradiciones de sabiduría, pero especialmente desde la perspectiva del budismo. Yo soy budista, entonces estas tres dimensiones son fundamentales. Fanny, si vos podés cancelar el audio de Liliana, creo que es que está con un poquito de tos. Bien, entonces, Perdón, Juan Carlos, antes, gracias. no hay ningún problema. Se puede cancelar el micrófono. Les quiero proponer, antes de comenzar, hacer un súper veloz check-in, como decimos nosotros. En el chat de Zoom, por favor, vuelquen la respuesta muy sintética a cómo vengo, con qué estado de ánimo vengo y qué expectativas tengo para este encuentro de hoy. Ahí van entrando los mensajes. Bien, muchas gracias. Pueden ir los que faltan ir completando. Seguimos adelante. Yo voy a salir para ver mínimamente los comentarios con ustedes. Bueno, aprender, estar abierto al aprendizaje, ganas de refrescar conocimientos con curiosidad, una nueva experiencia, ubicarme en nuevos modelos de comunicación y emprendimiento. Bueno, excelente. Veo en general una apertura que nos va a ser muy propicia para lo que vamos a hacer. Aunque este es un espacio breve donde queremos compartir un poco una descripción panorámica, alguna actividad
alguna práctica vamos a hacer mínima. Bien, entonces, primera cuestión que yo quería distinguir es, ¿qué quiere decir líder para nosotros, ¿no? Un líder es una persona que tiene o crea una visión de un futuro deseable, un futuro significativo para él y que quiere hacer realidad. Y entonces genera las acciones y las transformaciones necesarias para alcanzarlo. Y por otro lado, el coaching podríamos decir que es el otro filo de la espada, ¿no? Porque el coach lo que hace es acompañar a otras personas a desarrollar esa potencialidad de liderazgo para tomar un rol protagónico en sus vidas y desarrollar ese potencial, ¿no? Entonces, son como dos caras de una misma moneda y la verdad que un líder que es capaz de movilizar el potencial de cambio en otros seres humanos se potencia como líder, ¿no? Vamos a ver entonces 4 provocaciones sobre el sentido profundo que tiene para nosotros el liderazgo y el coaching. Bueno, no se las voy a describir, son 4 pasos, vamos a ir viendo uno por uno. El primero dice, el mundo cambia de la manera en que cambia. Nos referimos a que el mundo cambia hace tiempo, bastante rápido, y eso ya lo estamos sufriendo, ¿no? En los años 70 comenzó una etapa del mundo de altísima incertidumbre con la primera crisis petrolera. El mundo hasta ese momento parecía algo que con ciertos modelos teóricos uno podía más o menos estar tranquilo, controlar, predecir, y ahí nos dimos cuenta de que no existe tal cosa. El mundo se volvió de altísima incertidumbre. Y desde esa época, el estrés laboral de las personas que están en el ámbito laboral crece mucho y de hecho ya se ha reconocido como enfermedad por la OMS, el estrés laboral. La depresión aumenta, será la primera discapacidad para dentro de pocos años. Entonces la pregunta es si estamos preparados para este ritmo de cambio y de incertidumbre que vivimos en el mundo de hoy. Es una pregunta simplemente, ¿no? Pero a eso le tenemos que sumar que en los últimos años, los últimos, digo, 4 o 5 años, empezó a ocurrir un fenómeno distinto. Nosotros veníamos, como decíamos, de la crisis petrolera, después vino la globalización, gracias a una plataforma tecnológica que empezó a articular y cohesionar los protocolos de comunicación, se pudo generar este fenómeno de la globalización, otro gran cambio. Después vino la pandemia, pero ahora estamos en algo un poco diferente, que podríamos llamar policrisis. ¿Qué quiere decir policrisis? Hay un autor, les recomiendo, Adam Tooze, que es como una mezcla de economista e historiador, y él hacía un mapa en enero del 2022 y decía, bueno, estos más o menos son las crisis que hay en el mundo, ¿no? Y estaba, bueno, China con el tema de la pandemia, el tema, bueno, algunos temas por ahí dando vueltas, el cambio climático, pero en pocos meses la cuestión empezó a complicarse muchísimo más. Guerras, escasez de energía, escasez de alimentos, conflictos, pérdida de la hegemonía geopolítica de las potencias, potencias en conflicto, y así podríamos seguir describiendo. Entonces el mundo se vuelve un lugar mucho más incierto, mucho más peligroso, mucho más amenazante. Y esto no es algo que es coyuntural, esto es algo que llegó para una nueva era, para una nueva época del mundo. Este autor dice algo así, dice, no, la policrisis no es nada más que se juntan varias crisis que ocurren simultáneamente, ¿no? Sino que hay una especie de sinergia de estas crisis, ¿no? Y lo estamos viendo y sufriendo en el mundo, ¿no? Eh, entonces, el punto es que nos educaron para abordar el mundo a partir de tener buenas teorías, hacer predicciones, controlar. Y eso es imposible de hacer en el mundo. Con lo cual, nos educaron para un mundo que no existe, lo cual nos produce frustración, agobio, ansiedad. Nosotros decimos que la clave es aprender a navegar el mundo, que es una idea un poco distinta. Entonces, ¿qué quiere decir? En general andamos muy preocupados, como decíamos, con el conocimiento, las herramientas, los modelos y en su versión más express con los tips, ¿no? La gente pide tips, como que hay una receta y encima tiene que ser muy simple y superficial para resolver todo. Pero la verdad es que no funciona eso y hace rato que no funciona, ¿no? Por alguna razón seguimos intentando predecir y controlar en el mundo social.
Sí lo podemos hacer en otros espacios, ¿no? La logística de una planta industrial la podemos controlar hasta cierto punto, pero el mundo humano no lo podemos controlar ni predecir. De hecho, hay un autor que se llama Nassim Taleb, que escribió un libro que les súper recomiendo que se llama El Cisne Negro, ¿no? Y en ese libro el tipo dice que el curso de la historia está asignado por los cisnes negros como metáfora, ¿no? Que él llama cisnes negros a eventos muy improbables que si ocurrieran tendrían un alto impacto y que en general cuando ocurren nos queremos convencer de que nuestras teorías en realidad lo hubieran podido predecir. ¿Se acuerdan cuando fue la pandemia y todos decían en realidad esto ya se sabía? Está bien, ya se sabía porque una vez alguien dijo algo a quien nadie le dio bola, nadie lo escuchó. Y nadie, por supuesto, ninguna empresa tuvo a la pandemia en su presupuesto a fines del 2019, ¿no? O sea, nadie daba crédito ni le importaba lo que había dicho alguien sobre una posible pandemia. Lo cierto es que no estábamos preparados. Y la verdad es que en general no estamos preparados para el próximo cisne negro que puede venir la semana próxima. Entonces, esa es la situación del mundo, como fue un cisne negro en la pandemia, decíamos recién. Entonces, acá hay un problema, un dilema, que es bien interesante porque dimos vuelta a la tortilla sin darnos cuenta, ¿no? Yo vengo de la ciencia dura. La ciencia dura lo que hace es resignificar los fenómenos, resignificar la praxis a partir de una teoría que se inventa. Inventamos una teoría que nos resulta útil porque nos permite resignificar la praxis. Pero la teoría viene después de los hechos. Entonces, cuando estamos navegando algo nuevo en el mundo, la teoría la vamos a hacer después de haber tenido éxito y haber aprendido, no antes. Con lo cual no tengo manual de procedimiento para lanzarme al mundo. No lo tengo, ni lo voy a tener. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si estoy pidiendo a gritos tener el mapa, pidiendo a gritos tener el libro, me va a costar un montón. Ese es el foco en el know what, ¿no? El know what sería saber qué. Por ejemplo, si quiero ir a París, estudiarme toda la guía de París, el mapa, la historia de los monumentos. Bueno, eso es una forma de conocimiento que no tiene nada que ver con aprender a moverse efectivamente en la ciudad, a ser una especie de parisino entrenado. No tiene nada que ver. Bueno, el mundo de hoy requiere como capital humano más potente y más imprescindible el know-how. O sea, aprender a moverme en el mundo, aprender a hacer, no aprender a entender, explicar o almacenar información. El know-what se está volviendo crecientemente obsoleto porque la tecnología lo reemplaza. En cambio, el know-how, el saber hacer, se vuelve cada vez más central. Y de hecho, mientras andamos con todos estos desafíos, la tecnología está transformando, de hecho, el mundo del trabajo. Se habla del futuro del trabajo y hay algunos estudios que dicen que para 2030 los trabajos más demandados, o sea, los trabajadores que van a ser mejor pagos, van a ser aquellos que desplieguen know-how, habilidades y sensibilidades socioemocionales, de liderazgo, de trabajo en equipo, de colaboración, etc. Y entonces fíjense este gráfico, es de la consultora McKinsey, ¿no? Divide todo el rango de salarios en 5 bloques, 5 quintiles, y clasifica los tipos de tareas, desde tareas manuales, después tareas cognitivas básicas, cognitivas elevadas, como las que podría desarrollar un profesional especializado, y después están las habilidades socioemocionales, las habilidades humanas, y después están también las habilidades tecnológicas, que podríamos decir la capacidad de moverse en el mundo digital. Y si ustedes se fijan, cuando me muevo a la derecha, me voy hacia mayores salarios. Eso quiere decir hacia personas cuyas capacidades son más valiosas. Y fíjense, en el rango, en el extremo de la derecha, están las personas que más salario cobran y que el 40% de su tiempo está relacionado con desplegar las habilidades socioemocionales y un 26% restante con las habilidades digitales. O sea, vamos hacia un mundo donde lo que va a ser valioso van a ser seres humanos con habilidades y sensibilidades y la capacidad de moverse en el mundo digital, no personas expertas. Esto yo sé que es dolorosísimo para muchos, pero ser un profesional especializado
va a perder aceleradamente su valor. Y en todo caso van a quedar siendo muy valiosos algunos profesionales que tengan una distinción muy particular, pero no va a haber trabajo para esa cantidad industrial de profesionales que tenemos, porque van a ser reemplazados por la tecnología, sobre todo la inteligencia artificial, el machine learning. Entonces, lo importante no es el conocimiento, no son las técnicas, no son los tips. Lo importante es cultivar habilidades y sensibilidades para navegar el mundo. Eso es lo que necesitamos, darnos cuenta de eso para prepararnos para el mundo que viene. Porque, como les decía, muchas actividades muy valoradas, como ser un médico experto y diagnosticar, bueno, no va a haber trabajo para todos los médicos porque esas tareas las van a empezar a hacer crecientemente mejor que un médico humano las máquinas. Yo sé que es doloroso. Entonces, ¿cuáles son las habilidades de un líder despierto? En primer lugar, debemos entrenarnos en lo que yo llamo ciertas meta habilidades fundamentales. ¿Por qué meta? Porque, bueno, de alguna manera estas habilidades que voy a mencionar ahora están embebidas en cualquier otra disciplina que despleguemos. Son omnipresentes. Primero, tenemos que aprender a aprender en la acción. Tenemos que aprender a aprender haciendo cosas, desarrollando destrezas. Y eso lo tenemos que aprender a hacer de manera permanente. Y esto quizás es una de las cosas más importantes, porque si el mundo cambia, las cosas que yo hacía se vuelven obsoletas, tengo que aprender otras. Tengo que aprender las que son relevantes en el mundo de hoy. Por cierto, muchas habilidades que nosotros presentamos acá siempre fueron relevantes y probablemente siempre lo van a ser, porque son habilidades de know-how, habilidades pragmáticas, habilidades humanas muy fundamentales. Pero ahora se vuelven el centro, porque lo demás cae, lo demás deja de ser relevante o pierde relevancia crecientemente. Entonces, lo que distingue a un líder, lo que distingue a una persona valiosa en el mundo del trabajo o en el mundo de la creación de valor, es su capacidad de desplegar estas habilidades. La primera, aprender a aprender, cultivarse entonces como aprendiz permanente, porque estos cambios son permanentes y permanentemente tengo que reentrenarme. Y construir nuevos hábitos y abandonar viejos hábitos. Y al mismo tiempo también permanentemente mantenerme abierto a nuevos, como dicen en inglés, nuevos mindsets. A mí me gusta decir nuevos marcos o nuevas marcos interpretativos o marcos de interpretación, ¿no? Segundo, necesitamos, y esto es fundamentalísimo, necesitamos desarrollar fortaleza emocional, porque un mundo, como decimos, que nos genera ansiedad, agobio, frustración, porque no nos podemos mover, nos perdemos familiaridad con el mundo, lo que siempre hicimos deja de tener sentido, es perjudicial, necesitamos fortalecernos. Por un lado, necesitamos comprender más profundamente nuestro mundo emocional, el mundo emocional, poder hacer distinciones, tener inteligencia emocional. Pero más importante que la inteligencia emocional es la fortaleza emocional, la capacidad de moverme en el mundo, de navegar tormentas emocionales, conflictos, enojos. Pero sobre todo, lo más fundamental es aprender a articular estados de ánimo poderosos. Los estados de ánimo son una clave fundamental y son poco trabajados en general. Nosotros hacemos mucho hincapié en desarrollar los estados de ánimo como nuestras disposiciones hacia el mundo y hacia el futuro. Por eso son tan importantes para trabajar con otros y en el liderazgo. Tercero, conversar con poder. Nosotros sostenemos que los seres humanos generamos acción en el lenguaje. Somos seres lingüísticos y creamos mundos con otros que son mundos lingüísticos, redes conversacionales. Y entonces tenemos que aprender a hacer esto porque es la raíz del trabajo humano. La raíz del trabajo humano no es la tarea física, sino es la capacidad de coordinación en el lenguaje. Si esa coordinación en el lenguaje ocurre, lo que podemos agregar de valor a través de la tarea física es muy limitado. Lo central en los líderes en el mundo de hoy es su capacidad de coordinar redes de conversaciones que produzcan valor. Y acá hay dos, me gusta distinguir. Por un lado están las conversaciones en las cuales escuchamos, exploramos, exponemos, miramos el mundo, sus posibilidades, construimos consensos interpretativos, sintonías interpretativas. Y en segundo lugar están las conversaciones donde movilizamos la acción,
donde constituimos promesas, administramos redes de promesas, cuidamos el valor de la palabra, el cumplimiento, porque ese cumplimiento construye confianza a través del cuidado mutuo. Y eso se vuelve cada vez más central, porque al final la capacidad que tenemos de generar redes de acción que permitan producir valor y cuidar a los clientes va a ser cada vez más central. En el camino nos podemos topar con desafíos que tienen que ver con nuestros rasgos de carácter, nuestra personalidad. Todos tenemos rasgos de carácter que a veces nos cuesta ver, que se nos presentan de manera compulsiva, los repetimos. Tenemos un sesgo en nuestra forma de actuar. Eso es lo que nosotros llamamos el rasgo de carácter. Nosotros trabajamos eso articulando todo lo que vimos antes con el eneagrama de la personalidad, que es una disciplina de autoobservación, autoconocimiento, autodesarrollo, que entiende que muchos límites en nuestra vida tienen que ver con un sesgo que se produce cognitivo en nosotros, cognitivo, emocional, etcétera, nosotros, dado nuestro carácter, nuestro tipo de carácter, nuestro rasgo de carácter. Entonces, conocernos y trabajar sobre eso nos permite, ahí puse esta imagen de domar el ego. A veces yo digo, hacer este trabajo sobre el carácter es como cambiar la relación de poder con el ego, porque a ego nos referimos con este rasgo de carácter que es como una suerte de hábito compulsivo que tenemos, el más acendrado, el más profundo de todos. Entonces, aprender a trabajar sobre eso nos permite sustraernos un poco de esa compulsión a repetir conductas que nos limitan y nos dañan. Y a veces nos malogran como líderes, ¿no? Bueno, ya ahí está todo lo que expliqué. Y por último, lo más profundo y que también contribuye a superar a domar al ego es cultivar una mente atenta. También podría haber puesto ahí domar la mente. La mente, podemos decir, ¿no? Esto es largo, pero simplemente querría decir que nuestra mente también tiene hábitos y muchos hábitos compulsivos, recursivos, de pensamiento, que nos mantienen aferrados a ideas, aferrados a interpretaciones, que nos hacen sufrir y nos limitan. Entonces, las prácticas contemplativas milenarias que hoy están siendo tan corroboradas científicamente, lo que permiten es aflojar esos aferramientos y esas limitaciones que tienen que ver con nuestros hábitos mentales para poder acceder a una experiencia más plena, más sabia de nuestro vivir. Esto es muy largo, no me puedo meter ahora en detalle, si quieren después en las preguntas lo podemos conversar. Pero digamos que estas disciplinas también son disciplinas pragmáticas, son entrenamientos, como por ejemplo muy típicamente la tradición budista, porque hace centro en estas habilidades de contemplación, ¿verdad? Y también esto está vinculado, el trabajo con la serenidad y la presencia mental. Si ustedes avanzan en esto, como avanzamos nosotros en el programa, van a poder ver que eso termina estando vinculado con una disposición amorosa, una disposición compasiva. Por eso es tan liberador, esta práctica es tan liberadora. En las tradiciones de sabiduría se dice que haciendo estas prácticas logramos iluminarnos o liberarnos, ¿no? Es liberarnos de esas ataduras y sesgos cognitivos que tenemos mentales, digamos. Es muy largo para contarlo en 2 palabras, pero bueno, por lo menos darles un pequeño atisbo. También vamos a tener, a partir de estas que se acuerdan que dije, son meta habilidades fundamentales que están como transversalmente siempre presentes. Pero en el mundo social vamos a tener que desarrollar, el mundo social, mundo empresarial, en el mercado, vamos a tener que entrenarnos en habilidades que nos permitan reinventarnos de manera permanente. Entonces aquí, por un lado, tenemos que aprender a desarrollar un foco en el cuidado y la creación de valor, que no es lo normal en las empresas y en las organizaciones. El foco suele estar en los procedimientos y en los procesos, o sea, en las tareas. Estamos más habituados a ver tareas que a ver personas comprometidas y con preocupaciones y que esperan que se les cree valor. Entonces mucha gente trabaja y si le preguntas para quién trabajan, dicen, no, yo no trabajo para nadie, yo hago esta tarea, ¿no? Entonces, es una revolución cultural que nosotros contribuimos a hacer a veces en las empresas,
Es movernos hacia una cultura donde el trabajo no lo hago para cumplir un procedimiento, el trabajo lo hago para producirle valor a mi cliente. Y mi cliente no es solo comercial, mi cliente es el destinatario del valor que yo creo, es la persona a la que yo le prometí hacer algo. Por eso es tan importante el cuidado de la palabra. Entonces, sintonizar con el mundo de los clientes es fundamental, o sea, escuchar es fundamental y escuchar de una manera muy particular que nosotros presentamos, escuchar cómo las personas, los clientes se lanzan al futuro, que es escuchar muchísimo más allá de las necesidades o los dolores, por un lado. Y por otro lado, aprender a desarrollar una disposición al cuidado de esas inquietudes, al cuidado de esos clientes, a ayudarlos a crear ese futuro que quieren crear. Esto por un lado. Por otro lado, en ese contexto y a partir de esa escucha y de esa disposición de cuidado, construir identidades, ser oferta e innovar. Y aquí me refiero a volvernos fuentes de creación de valor para los clientes, ¿no? A veces usamos la expresión embajadores de posibilidades en el sentido de abrir puertas, mostrar caminos, creándoles valor a los clientes, construyendo relaciones de confianza con los clientes que van más allá de formular una oferta estandarizada. Queremos construir una identidad que nos pone en un lugar de creadores de valor para los demás. Y, por supuesto, crear ofertas específicamente que le mejoren la vida a los clientes con nuevo valor e innovación. O sea, nos importan mucho las habilidades en este contexto, cultivar habilidades vinculadas con producir innovación. ¿Cómo hacemos para producir innovación a partir de escuchar a los clientes? Como verán, cosas grandes, pero yo quería simplemente presentar esto, ¿no? Y por último, para reinventarnos de manera permanente tenemos que ser capaces de liderar equipos colaborativos que estén centrados en los clientes. Y estar centrados en los clientes del equipo implica que cada uno de los miembros del equipo se ven a sí mismos como proveedores y clientes entre ellos. Eso es central. Entonces, una organización la podemos ver como una red de conversaciones y relaciones colaborativas centradas en el cliente. Esto produce un cambio muy revolucionario en las organizaciones, porque de nuevo, no miro la organización como personas ejecutando tareas de acuerdo a un manual, sino como personas cuidando a otras personas, produciendo valor, escuchando, reformulando, recreando sus ofertas y sus promesas en función de mantenerse sintonizado con lo que le importa al cliente y al cliente satisfecho. ¿Ah? Eso es un cambio cultural muy profundo. Bueno, ya lo dije. Y por último, hablamos de meta-habilidades fundamentales, de habilidades para reinvención permanente. Y por último, también debemos desarrollar habilidades que nos permitan... uy, acá me equivoqué. Esto me quedó sin actualizar. Acá debería decir habilidades para movilizar el aprendizaje de otros y movilizar los proyectos de otros. Entonces, en primer lugar, movilizar conversaciones y aprendizaje. El coaching es una práctica cuyo único valor reside en que es una conversación en la que facilitamos, movilizamos un aprendizaje transformacional. Entonces lo puedo usar para constituirme como un profesional del coaching o simplemente lo uso para contribuir con más valor a los miembros de mi equipo o a otras personas, cultivando conversaciones poderosas para movilizar el aprendizaje y constituirnos entonces como agentes movilizadores del cambio, ¿no? Cualquier líder en una organización que desarrolle este tipo de habilidades se vuelve más poderoso como movilizador del cambio en las personas que lo rodean. Y por último, nosotros desarrollamos una disciplina o un aspecto de nuestra disciplina que tiene que ver con los proyectos y las identidades, o sea, movilizar conversaciones que ayudan a crear identidades de valor nuevas y también acompañar a otros en ese proceso, ¿no? O sea, un camino que nos permita diseñar una identidad poderosa centrada en el cliente es algo que nos parece muy importante. Bueno, y aquí terminamos con las distintas habilidades, así que acá dice, prepárate, tu futuro laboral será el de tus habilidades y sensibilidades, lo demás será reemplazado por máquinas. Obviamente, en algunos casos esto va a pasar ultra rápidamente en los próximos meses
y a lo mejor en otros casos más lentamente, pero efectivamente estamos entrando en una etapa de aceleración brutal del cambio. Entonces, cuanto más conscientes estemos de esto y más nos dediquemos a cultivarnos en esas dimensiones humanas que habíamos un poco dejado de lado en las últimas décadas, mejor preparados vamos a estar para el mundo que viene. Entonces, ¿por qué es importante el coaching en este contexto? ¿Por qué es tan importante, ¿no? Esto que decíamos de ser agentes de cambio, etcétera. Bueno, quería hablar 2 palabras sobre eso, ¿no? Y hacer un pequeño ejercicio. Eh, Obviamente hay algo que surge de lo que estuvimos conversando. Si el mundo cambia rápido, mi forma de hacer las cosas puede eventualmente perder valor y pierde valor muy rápido, y entonces tengo que cambiar muy rápido. Y si tengo que cambiar muy rápido, tengo que ser un maestro del aprendizaje. Tengo que ser un maestro en ser aprendiz para poder moverme lo suficientemente rápido y readecuarme y sostener mi relevancia, la relevancia de mi identidad laboral, de mi identidad empresarial. Entonces, el aprendizaje en ese sentido es muy importante, es como el punto de partida, ¿no? En ese sentido, quería proponerles un breve ejercicio. ¿Estarían dispuestos para hacer un breve ejercicio conmigo? Ahí veo unos pulgares para arriba. ¿Los demás? ¿Sí o no? Ah, nadie me contesta, che, qué mal. Con muchísimo gusto, Juan Carlos. Bien, bien. Eso quería escuchar. Bueno, este es un micro ejercicio de sintonización con el propio modo de aprender. Entonces, quiero que me escuchen, la consigna es muy simple, pero quiero que me escuchen bien. Quiero primero que se tomen un minuto para identificar algún aprendizaje que hayan hecho en su vida muy significativo, pero un aprendizaje en el cual les haya costado desarrollar la habilidad que desarrollaron, que les haya costado desarrollar la competencia que desarrollaron. Un ejemplo típico es cuando aprendí a manejar un automóvil. Al principio decía, no, esto es un desastre, nunca voy a aprender, es muy complicado, y sentí y pensé una serie de cosas. Y después terminé aprendiendo y terminé sintiendo y pensando otras cosas. ¿Está? ¿Me siguen hasta acá? ¿Me hago entender? Correcto. Bien, entonces les propongo que escriban, no hace falta que cuenten la historia de aprendizaje, solo escriban cómo me sentía y qué pensaba cuando no lograba desarrollar la habilidad. ¿Qué sentía y qué pensaba cuando no podía desarrollar la habilidad? Yo me voy a salir un segundito del modo presentación. Ahí veo que ya están colocando respuestas. Yo puse la pregunta para que quede cerquita de las respuestas. Totalmente torpe e incapaz. Me bajoneo porque pienso que no sé, una inseguridad, frustración. Los demás son mejores que yo. No voy a poder. Bien, interesante, ¿no? Esto no es para mí. Esto no es para mí, es una muy, muy común. Esto es muy complicado, me frustra, me dan ganas de abandonar. Bien, muchos comentarios dentro de una cierta línea. Fíjense, cuando
no sabemos, nos pasa en este tipo de cosas. Antes de compartirles la reflexión que quiero compartir respecto a este ejercicio, quiero que pensemos en la segunda etapa, cómo me sentí y qué pensé cuando me salió. ¿Qué pasó cuando de golpe, bueno, insistí, no abandoné, insistí, me sentía pésimo, pero en un momento empezó a funcionar? Satisfacción, felicidad, dicen, entusiasmo. No podía creer lo que había logrado, fíjense, claro, porque había pensado que era un inútil, que esto no era para mí, ¿no? Orgulloso, valorando el camino, entusiasta, o sea, alegría, autoafirmación, alegría, satisfacción, autoestima, orgullo, se me van de la pantalla. Apareció la motivación, claro, me siento motivado a seguir, me dan más ganas de seguir avanzando, orgullo. Fíjense, interesante esto. Me refuerza. Entonces, fíjense, una cosa importante y es un micro ejercicio en el que yo solo quería dejarles esta reflexión. Esto indica que somos bastante malos enfrentando lo que no sabemos. Cuando no sabemos hacer algo, nos disponemos a aprender llenos de juicios críticos sobre nosotros. De hecho, mucha gente va, hace una pruebita, si no le sale de primera, abandona porque esto no es para mí, además me da vergüenza, estoy haciendo papelones. Y si estoy en una empresa, 10.000 veces peor, porque se supone que me contrataron para saber. Entonces, ¿cómo no voy? Entonces tengo que esconder que no sé, con lo cual me vuelvo más bobo y más lento. Y después toda la organización, además, están todos haciendo este mismo juego de que no se note que no saben, entonces nadie dice que no sabe, luego nadie aprende nada y la organización se vuelve medio boba, porque estamos todos cuidando nuestra imagen más que queriendo aprender. O sea, fíjense, si enfrentarme con mi incompetencia me produce todos esos emociones negativas y juicios negativos, bueno, aprender para mí es una calamidad, es algo muy sufrido, es algo de lo que quiero por ahí evitarme, ¿no? Ese sinsabor. Entonces, claro, después si logro avanzar y sostener y no aflojo a pesar de todo lo mal que me siento, después digo, wow, esto sí que está bueno, con lo cual me quedo ahí y entonces no aprendo tampoco, porque cuando todo lo sé hacer no aprendo nada, o sea, cuando hago la plancha no aprendo. Y nos parece que esto es como natural, sin embargo, en otras culturas, cuando se hacen estas preguntas, no contestan esto, contestan, me provoca a esforzarme más, o es parte del proceso, o me produce ambición, porque entonces quiere decir que hay todo un dominio de cosas que puedo aprender, ¿no? Ahora, a nosotros nos cuesta mucho, digo nosotros en nuestra cultura más occidental, porque asociamos no saber algo con una incapacidad permanente, intrínseca, con un defecto, ¿no? Si no me sale de primera, quiere decir que soy defectuoso. Entonces, fíjense, asociamos ignorancia o incompetencia con incapacidad, con falta de valor personal, ¿no? Si no sé hacer las cosas de entrada bien, quiere decir que soy un inútil, una basura, que soy una vergüenza, etc. Entonces, fíjense, al final nuestra capacidad como aprendices depende de desarrollar fortaleza emocional. Para ser mejores aprendices necesitamos desarrollar fortaleza emocional para no asociar los obstáculos y las dificultades de la vida siempre con una falta personal de valor, o con una falta de valor personal. Entonces, quiero mostrarles eso porque ahí hay toda una oportunidad de aprendizaje fundamental, ¿no? Y el coach acompaña a otros en ese proceso de aprendizaje y de fortalecimiento y de transformación del ser. Al principio Fanny decía, aprender desde el ser o transformar el ser. Eso es bien importante porque para nosotros el coaching es una disciplina de transformación del ser a través de la transformación de cómo la persona es en el mundo, cómo está en el mundo. Y eso ocurre, ese cambio ocurre permanentemente cuando nuestros
interpretaciones se van transformando y por ende nuestros estados de ánimo, etc. No me puedo meter mucho ahí, pero de eso se trata lo que estamos cultivando, ¿no? Habilidades para la acción, habilidades pragmáticas, y que esos entrenamientos y esos desarrollos nos transforman el ser que estamos siendo en esa circunstancia, en esa situación. ¿Ah? Para hacerlo en 2 palabras. Bien. Entonces quería volver... una cosa. Una persona que me quiera contar qué le pasó con el ejercicio, qué se quedó, qué descubrió, qué se quedó pensando. Si quieren levantar la mano o hacer un comentario en el chat. Genial si alguno levanta la mano y nos cuenta. Y por otro lado, me encantaría que enciendan sus cámaras todos los que puedan. Así los vemos. ¿Qué les parece? ¿Me darían el gusto? Bueno, ahí veo que algunos que están encendiendo sus cámaras. Bueno, ¿quién quiere contarme qué descubrió, qué le pasó con el ejercicio, qué se quedó, o dudas, o lo que se quedó pensando? Rosana, mirá qué bueno esto. ¿Dónde está Rosana? Vamos al Congreso ya mismo. Qué bueno. Estoy en el comedor. Bueno, no sé, me parece. A ver si aquí hay, no sé, vos, Fanny, si ves alguna pregunta que podamos. Sí, aquí comentaron que los moviliza mucho, que le parece muy interesante confundir ignorancia con incapacidad. Claro. ¿Y alguna pregunta o alguna reflexión? Fortaleza también, fortaleza cuando pensaban que era imposible realizar Claro. las tareas. Bien, buenísimo. Bueno, aquí vemos, si me necesitan en el Congreso puedo ir, ¿eh? Bueno, acá todas son comentarios del ejercicio en sí mismo. Bueno, buenísimo. Eh, Autoconfianza. Acá hay algunos más que pusieron alguna reflexión, ¿no? Sí. La reflexión está dirigida a pensar cuántas cosas podemos hacer y que no hacemos. Excelente. Eso me encanta, ese comentario en el sentido de que solemos dedicar mucho esfuerzo a contarnos historias de imposibilidad. Y muchas veces pasamos mucho tiempo contándonos esas historias antes de dar un paso. Yo en el primer libro que escribí puse una frase que no me acuerdo de quién era, que me encantó siempre, que decía: la acción disipa la duda que la teoría no puede resolver. Porque nos encanta cavilar, armar historias. Che, tengo un conflicto con tal persona, podría ir a hablar. No, ¿para qué vas a hablar? Si el tipo es un cabrón, no te va a dar, no te va a prestar atención, se va a enojar, te va a mandar a cagar. No, ni lo intentes. Pero si nunca lo intentaste, ¿por qué no lo intentás? Juan Carlos, ¿Por, Liliana por tiene qué la mano. Sí, sí, ahí voy. ¿Por qué pensás que el mundo termina donde terminan tus ideas y tus interpretaciones? Es una arrogancia. El mundo es infinitamente misterioso, ¿eh? Pero yo lo reduzco a mi teoría y mi teoría dice no vale la pena. Entonces hay gente que está 10 años sin hablar con el padre porque el padre es un cabrón que seguro no va a querer hablar conmigo. Hasta que un día me decido y mi padre me dice, ay, me encanta. Y empezamos a almorzar todos los domingos. Pero nos perdimos 10 años. Nos perdimos 10 años por un montón de interpretaciones basura, interpretaciones mutilantes, podríamos decir. ¿Tá? Vamos con Liliana. Gracias, Fanny. Gracias, Fanny y Juan Carlos. Hola, mucho gusto, realmente hermoso esta disertación tuya, Juan Carlos. Bueno, gracias. Me falta un pedacito. Gracias. Bueno, yo no, entonces voy a ser harto breve. En realidad, lo importante, la verdad me he sentido muy bien con esos 2 ejercicios, porque no me había dado cuenta de lo que logré a lo largo de mi vida, digamos, fortaleciendo la templanza
cuando uno sabe que es incapaz, vamos a decir, no ignorante. Bueno, la incapacidad a veces se vincula con la ignorancia. Por ejemplo, si yo tengo una orientación humanística, no me puedo ir hacia las ciencias duras. Sin embargo, dije, no, si tengo el 15% del cerebro desarrollado, según evidencia científica, no solo las mías, sí, mucho. Entonces, digo, voy a continuar desarrollando. Entonces me sumergí en las ciencias duras. Y bueno, acá estoy, habiendo afrontado todo eso, y es lo que vos dijiste recién, Juan Carlos, fortalecer las emociones, y sumergirse en un mundo que es desconocido, pero hay que intentarlo. Hoy, primera vez que escucho algo de coaching, pero voy a seguir y te voy a seguir. Así que muchísimas gracias. Eso quería decirte. Sí, igualmente el coaching es solo una palabra que además está un poquito desgastada, deslucida, pero lo Sí, importante es de qué estamos hablando cuando hablamos de esta disciplina, ¿no? O por lo menos como nosotros la concebimos. Yo ahora voy a hablar un poquito de eso, ¿no? Eh, y que tiene que ver con una comprensión particular del ser, ¿no? ujú, Implícita en lo que nosotros hacemos. Por eso hay una gran complementación con una perspectiva de tipo psicológico, que la gente piensa, como hay dos personas conversando y hablando de emociones y todo es psicología. No, no es psicología, pero es complementario. tal cual. Eso es bien interesante. Bueno, les Muchísimas propongo gracias, Juan seguir. Carlos. No, un placer. Muchas gracias a vos. Sigo. Me falta un toquecito para terminar, pero quería hacer este pequeño ejercicio como introducción a hablar un poquito de el aprendizaje transformacional. ¿A qué nos referimos aquí, no? Supónganse una persona que se plantea ciertos objetivos, objetivos ambiciosos, extraordinarios. Nos suele ocurrir, y lo vimos en este ejercicio con palmaria claridad, que cuando nos proponemos hacer algo desafiante, enseguida aparecen creencias limitantes. O sea, ¿qué son las creencias limitantes? Después lo podemos explicar con más precisión, pero serían valoraciones que tenemos sobre nosotros, sobre la situación, que vivimos como si fueran verdad, como si fueran datos de la realidad, ¿no? Entonces, en lugar de decir opino que no soy bueno, digo no soy bueno y eso es una verdad escrita en piedra. Entonces, si hoy no soy bueno, nunca voy a ser bueno y se acabó el partido, ¿no? Entonces, a veces se dice, cuando estamos frente a un aprendizaje significativo, se genera una tensión entre ese resultado al que quiero lanzarme y mis creencias limitantes que dicen no se puede, no podés, vos no podés, tus genes no dan para esto, de tu crianza, de millones de teorías, explicaciones, ¿no? Entonces, nosotros decimos, cuando la tensión esta es muy grande, hay tres formas, pasan tres cosas distintas. Una cosa que pasa es, aguanto esta tensión y me enfermo, eventualmente, ¿no? Me agarra estrés o me enfermo. Segunda posibilidad, renuncio a mis sueños, renuncio a mi propósito, renuncio a mis objetivos de nada, no estoy tan mal, me resigno para no sufrir esa tensión. Por ejemplo, a veces le pasa a las personas cuando le ofrecen algo muy grande y no se anima a hacerlo, porque contradice mucho sus creencias de que iba a ser chiquito, de a poquito, despacito, y de golpe le ofrecen algo enorme y no lo puede soportar, porque genera una tensión enorme en relación a sus creencias sobre él mismo. Y tercera, que es la opción que nos interesa a nosotros, cambio mis interpretaciones, cambio mis creencias. Todo aprendizaje significativo para nosotros ocurre porque ocurre un cambio de creencias, que a veces lo llamamos también cambio de observador, ¿no? Una forma diferente de ver el mundo. Y esta es para nosotros una transformación del ser. Ese es el foco del coaching. Entonces hay que distinguir, pues la palabra coaching se usa. Y está bien que se use, porque uno puede entender coaching como cualquier espacio donde yo lo que hago en lugar de enseñar teoría es acompañar a alguien mientras se desempeña y le digo cosas para mejorar. Pero no todos los coaching son de tipo transformacional, no todos los coaching se meten con nuestras creencias profundas para habilitar nuevas posibilidades. Entonces, fíjense, acá hice como un resumen.
Busco un resultado, busco un objetivo, genero acciones, obtengo un resultado, hay una brecha. Estoy en un lugar, querría estar en otro. Entonces uno puede hacer cosas nuevas. Prueba y error, puede probar de otra manera. Y eso está muy bien y muchas veces funciona. Entonces hay un tipo de coaching que es: converso con alguien que me ayuda a pensar alternativas de hacer más cosas y hacer esto y hacer lo otro, como una cosa medio como de estimulación de la acción o de motivación a la acción, ¿no? Pero hay otro camino que no contradice este, pero este camino muchas veces no alcanza, me quedo patinando. No logro por prueba y error llegar a donde quiero llegar. Y eso tiene que ver con que suelo tener interpretaciones que no me habilitan para llegar a ese lugar. Entonces hay otra forma de coaching que se mete con el cambio de observador, de manera tal de transformar las interpretaciones que el coachee o la persona o el aprendiz tiene sobre su situación, que le habilitan nuevas posibilidades de acción. Eso es central para nosotros. Entonces, los líderes del mundo que viene deben hacerse cargo de movilizar potencial a su alrededor. Deben volverse buenos coaches, en el sentido que nosotros le damos. Desarrollar, potenciar las posibilidades de nuestro horizonte de futuro. Bueno, muchas gracias, amigos. Yo, antes de abrir la conversación, les quería anunciar un par de cosas. Como ustedes saben, nosotros estamos haciendo este webinar como una promoción de nuestro programa de formación que está empezando en breve. Este es el último webinar, estamos empezando el viernes de la semana próxima, viernes 17 de mayo. Este programa, el Programa Internacional de Liderazgo y Coaching, La Aventura de Crear Posibilidades, es un programa de 2 años que se estructura en módulos, y es una formación muy innovadora que tiene que ver con esas distinciones que yo les mostré al principio, de cómo fui articulando este modelo que está presentado en el libro Líderes Despiertos. Es 100% en línea, por eso tenemos gente del interior de Argentina, gente de otros países. Incluye webinars sincrónicos que conduzco yo, que son intensivos y son pocos, son 8 en todo el año. En cada uno de los años son 8 de estos encuentros. También tienen acceso a una plataforma que llamamos Academia de la Reinvención, que tiene cursos en línea con videos, tareas, evaluaciones, etcétera, que aborda todos los contenidos del programa, inclusive algunos contenidos que no se ven dentro de los seminarios. Va a haber también reuniones de seguimiento y grupos de estudio, y los alumnos pueden opcionalmente sumarse a un proceso de certificación como coaches profesionales integrales con este modelo nuestro y con el aval de la Universidad del Museo Social Argentino, la UMSA, con quien nosotros como escuela, la Escuela Hacer Historia, tiene una alianza con la UMSA. Como les decía, tenemos 4 módulos. El primer módulo tiene que ver con trabajo sobre el autoconocimiento, con ejercicios como este que vimos del aprendizaje y infinidad de cosas más. El segundo semestre tiene que ver con habilidades de liderazgo, de reinvención, cómo ser oferta, el poder de nuestra oferta, cómo posicionarnos en el mundo, cómo volvernos agentes creadores de valor para otros. Mucha gente que trabaja en el desarrollo personal se queda ahí como atascada en el desarrollo personal y nunca se puede constituir como oferta. Queda como, bueno, yo ahora me siento bien, estoy acá, pero tenemos que hacernos cargo de 2 grandes dimensiones en la vida, ¿no? Conocernos y crearnos en el mundo, las 2 cosas. Conocernos profundamente, pero también crear nuestra identidad en el mundo. Y el segundo año tiene que ver con desarrollar las competencias conversacionales para movilizar aprendizaje, movilizar proyectos. Bueno, acá los títulos, los nombres de los cursos que están esto después lo van a tener el PDF y también el video de esta presentación, pero bueno, es el paquete de cursos de nuestra plataforma. Un anuncio, y con esto termino. Nosotros estamos ofreciendo a los participantes de este webinar 2 becas del 50% para asistir al programa, y vamos a seleccionar candidatos entre los asistentes que estén aquí hoy cuando termine el webinar. Entonces, quiero invitar
por un lado, a quienes en general están interesados en el programa, a que lo escriban, pongan, estoy interesado en el programa, mi mail es tal, que nos avisen, quienes están interesados en saber más sobre el programa, y también quienes están interesados en particular en estas becas de 50%. Así que los invito a que anoten allí quienes están interesados y bueno, ahora abrimos espacio para conversar. ¿Preguntas o reflexiones o lo que quieran conversar?